Tenemos la primera lectura que se refiere a la crisis del COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos, ¿no? Y luego un caso de emprendimiento. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esta actividad pues está relacionada con lo que ya habíamos visto en la situación significativa, ¿no? Veamos entonces cuál es la evidencia que nos propone en este caso, ¿no? En este caso, este es un alumno de educación secundaria, del segundo grado de secundaria, y podemos ver ahí su evidencia, ¿no? Y ahí ponemos al ladito, hemos puesto las tres capacidades, porque estas capacidades tienen que entrar a tallar y tienen que combinarse, como dicen, ¿no? Combinarse para poder trabajar las respuestas que los alumnos puedan dar, ¿no es cierto? No es que se den de manera aislada. Estas capacidades están interrelacionadas porque no, eso se dan en simultáneo, están identificando, están deduciendo y están opinando, ¿no? O sea, es por eso que se dan en simultáneo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que a veces los podemos separar un poquito, pero en realidad los procesos mentales que se realizan son casi en simultáneo, que se da la identificación, la deducción y la reflexión, ¿no? En esta actividad les ha propuesto el Ministerio de Educación una primera pregunta donde dice, ¿de qué trata el texto? Luego les ha propuesto la segunda pregunta, ¿qué información importante encuentras, no? En el texto, ahí les pide dos ideas principales del texto y en la tercera les pide qué tienen de común ambos textos, ¿no? Y yo lo he escrito porque acá no puedo visualizar, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, ya lo he copiado en un Word y ahí podemos visualizar las respuestas. ¿Qué tiene que hacer el profesor en este caso? Tiene que leer las respuestas de sus estudiantes para determinar sus niveles de logro. En este caso le ha pedido sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del primer texto? ¿Cuál es el tema del segundo texto? La primera respuesta que ha dado el estudiante es la crisis de la COVID-19 en los jóvenes. Y luego en el segundo texto, un ejemplo de emprendimiento. Si nosotros observamos estas respuestas, podemos visualizar claramente que se trata del tema del primer y del segundo texto, está correcto. Luego pasamos a lo que les pide en el segundo lugar, dos ideas principales. Entonces, el docente debe ser capaz aquí de saber bien localizar las ideas principales para poder dar a conocer que estuvo correcta o no correcta la intervención del estudiante. Y en este caso, nosotros hemos podido visualizar que efectivamente el estudiante ya anteriormente, porque eso está subrayado, he subrayado esas partes. ¿Por qué? Porque son las respuestas de los estudiantes, ¿no? Es subrayado y está correcto. En la primera parte, el estudiante ha localizado la idea principal, dos ideas principales del texto. ¿Por qué? En la tercera pregunta dice, ¿qué tienen en común ambos textos? Esta pregunta, por ejemplo, es un poco más compleja porque el estudiante aquí tiene que inferir, ¿no? Tiene que relacionar los dos textos y tiene que comparar información. Cuando el estudiante dice ambos textos tienen a jóvenes, ya le notamos de que está relacionando ambos textos, dice, ¿no? Ya no es como un estudiante que me puede poner en el texto A, me pone ahí unas características, en el texto B otras características, ¿no? En cambio, este alumno ha juntado todo, porque el cuadrito estaba separado, este alumno lo ha juntado y ya es un buen indicio en donde se ve que el estudiante puede está juntando la información, ¿no? Entonces analizamos esto y luego dice, ambos textos tienen a jóvenes, ¿no? Acá, por ejemplo, la oración yo la puedo entender, pero quizás ha podido ampliar un poquito más diciendo que tiene como protagonistas a los jóvenes, ¿no? Completar la información. Y el texto dice, nos hace reflexionar sobre la crisis de la pandemia y cómo los jóvenes la afrontan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no ha entrado a entablar qué tienen en común, ¿no? O sea, da la impresión de que está dando a conocer el problema y lo que es la solución, ¿no? La relación de problema-solución, pero no está trabajando lo que es lo de común que tienen, ¿no? Los dos textos. Entonces, acá, por ejemplo, ha podido poner que los dos textos son informativos, ¿no? Tratar de encontrar
cuestiones en común, ¿no? Entonces aquí vemos que el estudiante está en proceso. Muy bien, en las conclusiones finales vamos a dar a conocer lo siguiente. Para el análisis de las evidencias, tomar en cuenta la alineación. Ya hemos visto, colegas, cómo hay una alineación entre la competencia, el estándar, las capacidades, los criterios y los desempeños. Nada está desvinculado, todo está interrelacionado. Y ese análisis lo tienen que hacer los docentes. Si es posible memorizarse las competencias, los estándares, sería excelente y tenerlo claro en la mente, ¿no? Y hacer sus instrumentos de evaluación compartido con todos sus docentes del área, ¿no? De tal manera de que puedan trabajar colegiadamente y puedan mejorar la evaluación con sus estudiantes. Luego, el docente debe promover el uso de capacidades literales, inferenciales y críticas de manera integrada, ¿no? Integrada. Entonces, esto se da de manera eslabonada, interrelacionada. No, en lo que es leer, tienen que desarrollar lo literal, lo inferencial y lo crítico. Luego, otra conclusión, los docentes de secundaria deben manejar la intertextualidad, 2 o más textos de diferentes autores que desarrollen temas complementarios u opuestos. Entonces, eso es básico para desarrollar la comprensión de lectura en nuestros estudiantes. Luego, tienen que utilizar la lista de cotejo como producto de proceso y la rúbrica para productos finales.